Después de 2 décadas de matrimonio, mi esposa dijo que solo éramos compañeros de casa. Mientras ella buscaba emociones nuevas, yo planeé mi salida en silencio. No esperaba que luego me rogara regresar. No suelo compartir este tipo de cosas, así que no tengo idea de cómo empezar. Pero aquí voy. Supongo que a todo hombre casado le llega ese momento en el que se detiene y se pregunta, ¿en qué momento dejamos de ser una pareja para convertirnos en 2 socios con custodia compartida de una aspiradora? Así me sentía yo. Me llamo Mauricio, tengo 36 años, y he estado casado con Elena, que tiene 35, durante 15 años. Llevamos 20 años juntos, empezamos a salir cuando teníamos 14. Éramos amigos de la infancia, luego adolescentes con responsabilidades de adultos, y finalmente padres de 2 hijos, de 12 y 14 años. Hasta hace poco, creía que solo atravesábamos una mala racha. Digo creía porque eso cambió. Empezamos a salir antes de Uber, antes de TikTok, antes de que los memes existieran siquiera. Crecimos juntos. Tuvimos a nuestra primera hija cuando ella tenía 19 y yo 20. No era una situación ideal, era supervivencia. Yo trabajaba, ella cuidaba de los niños. Repetíamos la rutina, trabajo, cuentas, responsabilidades, y alguna que otra cena fría si teníamos suerte. Pero hace 3 años, algo cambió. Y no fue una crisis de la mediana edad ni nada por el estilo. Elena simplemente se volvió fría. No molesta, no distante emocionalmente, simplemente, fría. Como si alguien hubiese desenchufado el cable de energía de nuestro matrimonio y ella simplemente se quedara allí, sin reaccionar. Al principio, hice lo típico, me culpé. Pensé que tal vez no estaba haciendo lo suficiente, que no era afectuoso, que quizás estaba agotada. Criar 2 hijos sin ayuda de nadie agota a cualquiera. Me esforcé más, hice más tareas del hogar, me llevé a los niños solo para que pudiera descansar, organicé citas sencillas, le compré flores sin motivo. Y entonces, una noche, me sentó en el sofá. Usó ese tono de voz que uno ya sabe que no trae buenas noticias, y me lo soltó. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Eres como mi mejor amigo. Me encasilló en la zona de amigos dentro de mi propia casa, en pijama y en el sofá que yo mismo había armado. Dijo que ya no sentía conexión, que no había chispa, que no tenía interés en lo físico. No estaba molesta, solo cansada. Quedarse juntos como compañeros era su propuesta. Esa fue la palabra que usó, compañeros. Como si fuéramos personajes secundarios en una residencia de ancianos. Quería mantener la estructura del matrimonio, la casa, la rutina, las celebraciones, las fotos familiares, pero sin la parte emocional. Aún quería que actuara como su esposo, que pagara las cuentas, criara a los hijos, le diera apoyo emocional, pero sin ser su pareja. En resumen, me quería como su amigo de confianza y compañero doméstico mientras ella exploraba su crecimiento personal. Fuera lo que fuera eso, yo me quedé pasmado, tratando de entender en qué momento me había convertido en su compañero de cuarto que cocina, repara cosas y mantiene el wifi de la casa. Le pregunté de dónde venía todo esto. Me miró seria y dijo que no sabía, que simplemente se sentía diferente. No eres tú, dijo. No sé por qué me siento así. ¿Alguna vez alguien te ha mirado a los ojos y no saber por qué ya no te quiere? Eso te destroza. Intenté indagar, si dije algo, si hice algo mal, si fue por el peso que gané durante el confinamiento. Pero según ella, siempre he sido excelente, proveedor, apoyo confiable, bla bla, como si fueran recomendaciones de LinkedIn, pero sin romance. Entonces me soltó otra bomba. Creo que simplemente hemos cambiado, que somos personas distintas ahora. No quiero dejarte, quiero que sigamos criando a los niños juntos, que sigamos siendo familia, solo que no quiero esa parte. Y por esa parte, se refería a toda la relación. No me enojé, me quedé en silencio, procesando que me pedía seguir siendo su esposo, pero sin vínculo emocional o íntimo. Todos los beneficios sin aportar nada. Al principio, acepté, porque la amo. 20 años no se olvidan de la noche a la mañana. Pensé que era una fase, pero empezaron a aparecer detalles extraños, ausencias, cambios emocionales, yo tratando de acercarme y ella apagándose como un portátil con batería baja. Algo no cuadraba. Nunca he sido celoso ni controlador. Nunca le revisé el teléfono ni le exigí explicaciones. Pero todo se sentía raro. Y lo que más me dolía era que seguía pidiéndome cosas, que le arreglara el coche, que la ayudara con formularios, que colaborara con sus proyectos, pero emocionalmente ya no estaba. Sin abrazos, sin bromas, sin calidez, solo frialdad y tareas, como si fuera su hermano mayor que sabe de impuestos. Me estaba usando como una herramienta, un soporte estable y sin emociones. Y me di cuenta de que no se trataba de una fase, ni de los niños, ni de la chispa. Era conveniencia. Yo le facilitaba la vida, pero ella no quería devolver nada. Mientras yo fuera callado y confiable,
ella podía quedarse sin invertir un solo esfuerzo. Pero yo no soy un electrodoméstico, no soy un servicio de suscripción, no soy el personaje de fondo en su historia de reencontrarse a sí misma. Ella quería estar casada sin tener que vivir el matrimonio. Y yo no iba a quedarme atrapado en el papel de compañero neutral mientras ella se reconstruía. Empecé a prestar atención, a buscar patrones, porque cuando pasas de ser todo para alguien a convertirte en una planta decorativa, algo está mal. Y yo iba a averiguar qué era. Después de aquella charla rara en la que me declaró su deseo de ser solo compañeros, todo se volvió más tenso. Ya ni siquiera fingía. Vivíamos como compañeros de trabajo que apenas se toleraban, comunicándonos a través de notas y horarios de actividades de los hijos. Yo seguía cumpliendo con mis responsabilidades, trabajaba a tiempo completo, mantenía el hogar, sin deudas, con una empresa propia que había levantado en los últimos 7 años. Todo funcionaba bien, la casa, las finanzas, la crianza. Y sin embargo, según ella, yo era el problema. Una noche, no aguanté más. Me senté con calma, sin discutir, solo para entender. Porque no puedes cortar toda intimidad durante 3 años y luego decir, no sé, me siento desconectada. Así que le pregunté, ¿cuándo empezó esto y por qué? Guardó silencio. Luego dijo, creo que acumulé resentimiento con el tiempo. Le pregunté, ¿resentimiento por qué? Respondió, no lo sé, solo, cosas. Literalmente dijo cosas, como si fuera una excusa barata de alguien que no estudió para el examen. Intenté ser empático, preguntarle qué podía haber hecho diferente. Y fue entonces cuando soltó la frase que me perforó el pecho. Tú fuiste quien propuso tan joven. Tú me embarazaste. No sentí que hubiera vivido realmente. Nada de lo que pasó fue una elección plena de mi parte. Ahí estaba la verdad que no quería admitir. Durante todo ese tiempo creí que éramos un equipo, pero al parecer, solo fui el tipo que se interpuso en su idea de libertad a los 22, sin hijos, sin horarios, bailando en festivales y viviendo sin preocupaciones. Y eso que fue ella quien aceptó cuando le propuse matrimonio. Los dos decidimos juntos quedarnos con el bebé. Yo trabajé en 2 empleos mientras ella se quedó en casa durante 5 años, y jamás le eché en cara ese sacrificio. Nada de eso tuvo valor. Para ella, todo fue culpa mía. Yo arruiné su juventud. Le robé la oportunidad de descubrirse. Pero mientras tanto, ¿yo qué? Yo tampoco tuve la oportunidad de encontrarme. Simplemente no escapé de la responsabilidad. Me aferré a ella y construí algo firme para todos. ¿Y se cree que eso fue fácil? ¿Que no hubo renuncias? Pero no dije nada de eso. Solo asentí mientras hablaba. Ella aún no había terminado. Me dijo que emocionalmente nunca estuve a la altura, que siempre prioricé la estabilidad en lugar de la conexión, que elegí la responsabilidad en lugar de la aventura, como si mantener las cuentas pagas, cuidar del hogar y asegurar que nuestros hijos crecieran sin preocupaciones no fuese precisamente el rol que debía cumplir como padre y esposo. Entonces lo entendí. No era a mí a quien odiaba. Era la vida que habíamos construido juntos lo que detestaba. Y como yo era el pilar de esa vida, era más fácil echarme la culpa. Todo encajaba. No quería un divorcio, no quería una separación legal, ni casas distintas. Lo que realmente deseaba era mantenerme cerca, pero no como marido, más como asesor financiero, chofer y técnico de mantenimiento con disponibilidad ilimitada, y sin necesidad de atención emocional. Ella quería tratarme como a un amigo, mientras yo seguía actuando como su pareja. Seguía esperando los mensajes por la mañana, las llamadas para saber cómo iba el día, los puedes pasar por esto mientras estás fuera, toda la estructura. Pero si se trataba de cariño, intimidad o afecto, eso ya no formaba parte del trato. Era un intercambio unilateral. Ella se alejaba, pero yo tenía que seguir presente. Esto no era un mal momento. Era una estrategia, una salida lenta del rol de esposa mientras se aseguraba de retener todos los beneficios del matrimonio, especialmente los económicos. Y aquí viene la parte que me hizo soltar una risa amarga mientras me encerraba en el garaje esa noche. Le pregunté con calma si estaría de acuerdo en que yo hiciera lo mismo, distanciarme emocional y físicamente, pero seguir conviviendo. Me miró como si la hubiese insultado. No puedes simplemente desconectarte así, me dijo, casi ofendida. Ah, entonces ella sí puede, porque en su caso se llama cuidado personal, crecimiento, proceso. Pero si yo me retraigo un poco, soy frío, distante, agresivo-pasivo. Empecé a ver la doble vara, la apropiación. Quiere amistad, pero exige fidelidad de esposo. No quiere romance, pero espera que solucione todo como si le debiera algo. Se aleja, pero se altera si dejo de perseguirla. Esto ya no era solo distancia emocional, era manipulación, una forma silenciosa de desplazarme mientras conservaba intacto su estilo de vida. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Dejé de pedir, dejé de justificarme, dejé de buscar su aprobación. Ella aún no lo sabía, pero yo ya había empezado a mover mis fichas. Así que, sí, dejé de hablar, no con la actitud infantil de estoy enojado, así que me encierro en mí mismo. No, dejé de alimentar lo que se estaba pudriendo. Nada más de revisiones emocionales. Nada más de iniciar conversaciones que morían en el aire. Nada de desvelarme buscando abrir un corazón que ya estaba cerrado. Y en ese silencio encontré algo importante,
claridad. Porque cuando dejé de buscarla, empecé a notar cosas. Sus cambios de humor, las salidas imprevistas, las excusas, su teléfono, que antes dejaba en la mesa, ahora siempre estaba boca abajo o aferrado como si fuera una parte de su piel. De repente le importaba cómo se veía solo para ir al supermercado. Comenzó a salir más, siempre con la excusa de hacer diligencias o visitar a alguna amiga. Mencionaba nombres que jamás había oído. Viejas compañeras del trabajo, supuestas amigas del gimnasio. Pero si me ofrecía a acompañarla o a pasarla a buscar, la respuesta siempre era la misma: no hace falta. Siempre sola, siempre improvisado. Yo no soy de esos tipos celosos que revisan celulares o buscan rastros como detectives. Pero después de 20 años con alguien, tu instinto sabe. No necesitas pruebas. Lo notas en cómo tarda 3 segundos en contestar algo que antes fluía. Aún así, no la enfrenté. No busqué pruebas aún, porque sabía que hacerlo antes de tiempo solo le daría oportunidad de cubrir sus huellas. Así que hice lo que mejor se me da: planear. Paso 1. Ingresar. Teníamos acceso conjunto a varias cuentas compartidas. Nada grave. Amazon, respaldo en la nube, un par de aplicaciones. Nunca cambió las contraseñas. Supongo que pensó que estaba demasiado ocupado para notar algo. Y tenía razón, a medias. Comencé de a poco. Revisé ubicaciones en apps que ambos usamos. Crucé horarios. Comparé con lo que me había dicho. Y apareció el patrón: lugares que no encajaban con sus historias. Un parque a media semana. Una cafetería que nunca mencionó. Un gimnasio que no era el nuestro. Interesante. Paso 2. Comprobantes. Empezó a usar más efectivo. Me di cuenta porque dejó de usar nuestra tarjeta compartida. Al principio pensé que quizá quería ahorrar. Lindo gesto. Pero luego entendí que estaba ocultando sus gastos. Tampoco lo confronté. Lo que hice fue abrir una cuenta bancaria privada y empecé a redirigir mis ingresos. Sin anuncios, sin drama, solo pasos calculados. No pensaba seguir financiando una doble vida mientras yo quedaba relegado en la mía. Y entonces, llegó el punto de quiebre. Una tarde, recibí un mensaje por Facebook, de un desconocido. Perfil típico, foto de gimnasio, sonrisa forzada, pinta de influencer novato. Me escribió que pensaba que debía saber algo. Un amigo suyo se estaba jactando de estar saliendo con una mujer casada. Le mostró fotos. Y sí, era Elena. Uno de los mensajes hablaba de una mujer mayor, casada, que probablemente le pagaba todo a un tipo más joven. El comentario venía de un entrenador personal que aseguraba que el sujeto en cuestión era un tipo bastante turbio. Decía que presumía en su grupo de amigos sobre estar con una mujer mayor, casada, y que prácticamente lo mantenía. No tuve que preguntar nada más. Supe de inmediato que se refería a Elena. Me quedé viendo la pantalla en silencio, sin responder. Solo pensé, entonces, esto era. Toda esta historia se reducía a que quería volver a tener 22 años, a revivir algo que sintió que se perdió. Todo ese resentimiento acumulado, esa frase de "me robaste mis 20", ahora tenía sentido. No era exactamente contra mí, era contra una etapa de su vida que nunca terminó de soltar. Y justo ahora, cuando teníamos todo relativamente tranquilo, una casa bonita, buen ingreso, sin preocupaciones graves, decidió rebelarse contra todo lo que ella misma construyó. Encontró a un tipo de gimnasio, probablemente compartiendo piso con amigos, convencido de que hacer un presupuesto es innecesario. Seguro se pasaba el día enseñándole los abdominales mientras Elena le compraba batidos de lujo para sentirse libre, como si esa fuera la nueva versión de su independencia. No la enfrenté, no revisé su teléfono, no armé un escándalo. Esa clase de cosas son errores de principiante. Cuando uno explota sin pruebas ni estrategia, pierde el control. Y yo no iba a ser el tipo sorprendido en medio de su propio divorcio. En cambio, empecé a observar con calma, atento a sus movimientos, a sus cambios de humor, a los huecos en su calendario. Noté que se estaba volviendo descuidada. Usaba nombres genéricos para todo. Decía que iba a yoga, pero volvía sin nada en su mochila. Salía con amigas de las que jamás había oído hablar y cuyos apellidos parecían no existir. No la seguí, no instalé nada en su coche, pero sí abrí una cuenta bancaria personal en silencio. Renté un buzón, subí archivos a una nube privada. No soy impulsivo, soy metódico. Empecé a mover dinero, no grandes cantidades, solo lo suficiente para preparar lo que ya veía venir. Porque muchos hombres no lo entienden hasta que es tarde. Cuando una mujer te dice que ya no lo siente igual, su decisión ya está tomada. Y por lo general, va varios pasos adelante. Pero en este caso, Elena me subestimó. Pensó que me iba a convertir en el típico hombre que ruega, que se disculpa por cosas que no hizo, que se humilla para conservar algo que ya se rompió. Ella creyó que yo sería el personaje secundario emocional de su historia de renacer personal. Pero decidí jugar diferente. Le di justo lo que pedía: espacio, distancia, cordialidad. Fui amable, respetuoso, incluso colaborador. Nunca alzaba la voz, nunca hacía demasiadas preguntas. Le dejé creer que tenía el control. Mientras tanto, me reunía con un abogado. No uno de esos que prometen arrasar con todo. Solo alguien inteligente, que me ayudó a entender cómo funcionaría una separación, qué derechos tenía,
como proteger mi empresa, mi tiempo con los niños, y el dinero que había ganado durante toda mi vida adulta. Armamos un plan, organizamos documentos, empezamos a trazar un mapa de nuestra vida. Si Elena estaba planeando su salida en silencio, la mía iba a ser más ordenada y más efectiva. Con hojas de cálculo incluidas. Cambié todas mis contraseñas, protegí mis cuentas, hice ajustes legales para retirar propiedades no compartidas de los bienes conjuntos. Todo dentro del marco legal. Sin drama, solo estrategia. Incluso empecé a tomar distancia emocional. Dejé de compartirle detalles de mi día. Dejé de preguntarle cómo estaba. Nuestra dinámica se volvió neutra, como si fuéramos compañeros de piso que compartían una cocina. Ella ni lo notó, o tal vez pensó que, por fin, me estaban adaptando. Poco a poco se fue relajando. Ya no disimulaba cuando sonreía mirando el móvil. Ni siquiera intentaba ocultar que escribía a alguien a medianoche un martes cualquiera. Y todo eso, lejos de afectarme, solo enriquecía mi archivo mental con razones por las que esta historia terminaría bajo mis términos. Yo solo observaba, dejaba que todo avanzara. Mientras tanto, seguía cuidando de los niños, cumpliendo con el trabajo, manteniendo la calma. Ella andaba por la casa como si fuera una compañera de piso con alma libre, que compartía hijos y una hipoteca conmigo. Yo ya no era su esposo. Era el tipo que sacaba la basura y pagaba todo lo que ella no quería afrontar. El plan de salida ya estaba en marcha. El primer paso fue proteger los ingresos. Elena nunca mostró mucho interés por mi trabajo. Para ella, yo solo hacía algo con contratos y clientes, y el dinero aparecía en la cuenta. No sabía que había creado 2 sociedades nuevas. No sabía nada sobre mis inversiones paralelas. Tampoco que había comenzado a cobrar a los clientes a través de una entidad registrada a mi nombre, en una dirección postal a media hora de nuestra casa. Todo estaba estructurado correctamente desde el punto de vista legal. Y desde el moral, ella nunca preguntó. Luego pasé a documentarlo todo. Mi vida entera se volvió un expediente. Fotos de recibos, capturas de pantalla de su calendario, registros bancarios, horarios de los niños, ausencias, excusas. No necesitaba delatarla, ni armar un escándalo en redes. Solo quería estar listo por si esto terminaba ante un juez. Probé también su nivel de comodidad. Dejé de hacer las tareas de esposo. No fui grosero, solo dejé de hacerlo. Dejé de arreglarle cosas, de hacerle mandados, de recordarle sus citas. Olvidó la inspección de su coche 2 veces. La tercera vez vino frustrada. ¿Por qué no me lo recordaste? Le respondí, no sabía que seguía de servicio. Su cara fue una mezcla entre sorpresa e indignación, como una clienta a la que no le trajeron postre gratis. No lo dijo en voz alta, pero noté que le molestaba. Empezó a lanzar indirectas. Discutía por cosas mínimas. Un día me dijo que estaba frío. Le contesté, pensé que solo éramos compañeros. Así trato a mis compañeros. Ella no lo tomó con humor. Yo sí. Luego solté la bomba, pero sin dramatismo. Una tarde, mientras preparaba la merienda de los chicos, le dije sin mirar, ¿no crees que deberíamos hablar sobre qué sentido tiene esto a largo plazo? Si ya no somos una pareja en serio, ¿tiene sentido seguir atados legalmente? Se puso pálida. No estoy lista para eso, me dijo. No es lo que quería decir cuando pedí espacio. Claro, espacio sí, pero sin consecuencias. Ella quería seguir casada, claro, por el seguro médico, por la comodidad, por las apariencias. Quería tener la imagen de una familia sin el esfuerzo ni la implicación. Entonces pasé al siguiente paso. Preparar la mudanza, literal y simbólicamente. Sabía que no se iría sola. Las personas como ella no toman decisiones. Esperan que alguien más lo haga por ellas. Así que alquilé un lugar sencillo, limpio, cómodo, a través de una de mis empresas. Lo suficientemente lejos para marcar distancia, pero lo bastante cerca para estar presente con los niños. Luego me reuní con el abogado por última vez. Le mostré todo, le conté la secuencia. Le dije que estaba listo para firmar. Le aclaré que no buscaba destruir a nadie, solo dejar de ser tratado como una herramienta. El día que firmé los papeles, no sentí tristeza, tampoco rabia. Sentí una calma profunda, como cuando por fin eliminas una aplicación que lleva meses funcionando en segundo plano, consumiendo batería sin aportar nada. Esa noche volví a casa y me comporté como siempre. Preparé la cena. Ayudé a los niños con sus tareas y observé a Elena caminar por la casa con esa seguridad que había adquirido con el tiempo. Estaba muy entretenida con el móvil, escribiendo y sonriendo. En un momento levantó la vista, me vio mirándola y preguntó, ¿qué pasa? Nada, solo pensaba, respondí con una sonrisa tranquila. Ella rodó los ojos y siguió escribiendo. Esa noche dormí profundamente, como hacía tiempo no lo hacía, porque tenía claro algo que ella aún no sabía. Esta vez no era ella quien manejaba la situación. No era su juego. No estaba reemplazándome poco a poco. Yo ya había tomado mi decisión y lo había hecho en silencio, sin dramatismos, sin escándalo. Había dejado de participar, y cuando ella finalmente se diera cuenta de que yo ya no jugaba el papel de esposo, ahí comenzaría su verdadera actuación. Fue un martes. Lo recuerdo bien porque justo acababa de terminar una videollamada con un cliente que dijo la frase, lo revisamos más adelante, y tuve que contenerme para no cerrar la laptop y lanzarla por la ventana. Bajé las escaleras y la vi en el sofá,
Sí, ese mismo que yo pagué, concentrada en su celular, sonriendo como adolescente que acaba de recibir un mensaje de su primer amor. Ni siquiera notó que estaba ahí. Cuando por fin levantó la vista, lo hizo con fastidio. ¿Qué? Me lanzó, molesta. Sin alterarme, pregunté. ¿Tienes un minuto? ¿Puede esperar? He tenido un día largo, respondió sin dejar de mirar la pantalla. Me senté frente a ella, tranquilo, como si estuviera a punto de despedir a alguien que olvidó que aún trabajaba en la empresa. Sé lo del tipo, dije. Ahí se detuvo. No soltó el teléfono, pero lo giró un poco como si esconder lo que veía fuera un reflejo automático. ¿De verdad vamos a hablar de eso ahora? Resopló con sarcasmo, como si estuviera exagerando. Sí, vamos a hablarlo, repliqué. Suspiró exageradamente, se acomodó y soltó. Está bien, sí, he estado hablando con alguien. ¿Y qué? No me acosté con él. No te pongas dramático. Ah. Entiendo. Entonces solo cuenta como engaño si hay factura de motel. No actúes como si te hubiera traicionado. Ya no había conexión entre nosotros. Te lo dije. Ah. La clásica defensa del te advertí antes de faltarte el respeto, muy creativa. No sé, validación, energía, sentir que todavía gusto. Me hizo sentir deseada de nuevo, como si volviera a tener opciones. ¿Y yo qué era? ¿Un entrenamiento temporal mientras decidías qué querías hacer? Me miró esperando una explosión, como si buscara provocarme para tener excusa y voltear la situación. Pero no le di ese gusto. Alcancé debajo de la mesa de centro y saqué una carpeta. ¿Qué es eso? Preguntó. Los papeles del divorcio. Ya están firmados. Esta semana recibirás el desglose de todo. Parpadeó sorprendida, pero luego se burló. ¿Vas a terminar todo por una conversación? No. Lo hago porque por fin dejé de buscar excusas para seguir en una relación donde me tratan como si estuviera de más. Vas a arrepentirte. Estás pasando por tu crisis de la mediana edad. Eso es todo. Volverás. Ya lo verás. Me puse de pie. Tal vez, dije, pero si lo hago, no será por ti. No intentó detenerme. Se quedó ahí, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, lanzándome esa mirada de quien espera que te des cuenta de todo lo que vas a perder. Solo que yo ya me había dado cuenta de todo lo que iba a ganar. Caminé hacia la puerta. No me giré. No sentí rabia. No sentí culpa. Solo sentí que había terminado. Ella creyó que yo era algo temporal, que me tenía asegurado por si las otras opciones fallaban. Se equivocó. No quería estar conmigo. Quería tener la opción de volver si lo necesitaba. Pero ya era tarde. Mientras tanto, en la realidad, las cosas no le estaban saliendo como planeaba. Empezó a perder contacto con varios de nuestros antiguos amigos en común, especialmente las parejas. Algunos dejaban de invitarla a reuniones. Otros, que decían mantenerse neutrales, en realidad solo evitaban el drama. Pero la energía cambió. Ella lo notó, y para compensarlo, comenzó a llenar sus redes con frases sobre amor propio, fotos con filtros y frases como «sanar no es un proceso lineal». Traducción, aún intenta convencer al mundo de que es la víctima, pero la máscara ya no le ajusta. Y el chico del gimnasio, desaparecido. Resulta que cuando tienes 35 años, 2 hijos y tratas de formar algo serio con un joven de 26 que vive con un amigo llamado Dez, las cosas no terminan bien. Me llegó el rumor, vía conocidos de conocidos, de que él nunca se lo tomó en serio. Dijo que le gustaba la energía al principio, pero que ella se volvió demasiado intensa emocionalmente. Y cuando ella quiso algo más formal, creyendo que podía dejar a un hombre responsable con casa y negocio para empezar de nuevo con un veinteañero en modo vida libre, él se fue. Una amiga en común me contó que Elena intentó convertir aquello en algo más que un simple juego. Quiso aferrarse a esa relación, creyendo que tenía futuro, pero el tipo fue directo. Solo me interesabas físicamente. No estoy aquí para criar hijos ajenos. Duro. Intentó retenerlo ofreciéndole apoyo para alcanzar sus metas, como si pensara que podía convertirse en su mentora o algo parecido. Pero él simplemente desapareció. La bloqueó, se fue y empezó a salir con una chica de 22 años que no tiene responsabilidades ni un matrimonio colapsado a sus espaldas. En resumen, dejó atrás una relación de 2 décadas para terminar siendo ignorada por un tipo que no posee más que 2 camisetas sin mangas y ni una silla en su apartamento. Y la caída le dolió más de lo que imaginaba. Descubrió rápido lo que pasa cuando pierdes al que sostenía todo, la estructura del hogar, la rutina, el respaldo emocional, hasta la estabilidad financiera. En poco tiempo, comenzó a buscarme. Primero con mensajes neutrales. ¿Cómo están los niños? ¿Cambiaste la cita con el dentista? Luego empezaron a llegar los «podríamos hablar algún día». Respondí solo lo necesario y únicamente si tenía que ver con los niños. Nada de rodeos, sin emojis, sin adornos. Mensajes directos, claros, impersonales. Porque para ese entonces, ya no sentía ni rabia ni resentimiento. Solo desinterés. Y eso, el desinterés, es lo que más descoloca a personas como ella. No es la furia lo que las trastorna, ni el deseo de venganza. Es la indiferencia, porque ella pensaba que esto terminaría de otro modo. Imaginaba que podía tomarse un tiempo, revivir sus fantasías de juventud, y que yo estaría ahí,
esperando pacientemente, como si fuera una fuente de energía disponible para cuando su batería emocional se agotara. Pero yo ya había desconectado todo. Me había ido. Tenía otra casa, muebles nuevos y una paz que ella nunca me permitió conocer. Y eso es lo curioso de la tranquilidad. Desde afuera, no parece una victoria. No hay fuegos artificiales ni discursos triunfales. Solo silencio. Y eso era todo lo que yo necesitaba. No buscaba restregarle nada. Solo deseaba dormir tranquilo, sin sentirme drenado por alguien que solo aportaba desgaste emocional y conversaciones vacías. La separación legal avanzó más rápido de lo previsto, quizá porque yo no puse obstáculos. No peleé por la tele de la sala ni por la vajilla. Solo quería mi mitad del tiempo con los niños y mis cosas. Como ella no trabajaba ni quería la custodia completa, porque cuidar a tiempo completo no resulta tan atractivo cuando no hay alguien emocionalmente disponible para ti, aceptó una división equitativa. 2 semanas conmigo, 2 con ella. Sencillo. Me mudé a un lugar limpio, sin desorden, sin agotamiento emocional. Solo yo, mis hijos cada 15 días, y una agenda que no dependía de los estados de ánimo de nadie más. Y entonces, como si saliera de un guión de comedia, conocí a alguien. No lo buscaba, ni siquiera pensaba en eso. Solo fui a una cena de trabajo, conocí gente, charlé un poco. Y ahí estaba ella, una mujer de 20 y tantos, inteligente, con sentido del humor agudo, que me preguntó algo sobre lo que hago. 10 minutos después, ya nos estábamos riendo como si nos conociéramos de toda la vida. Es abogada corporativa, sin hijos, tiene su propio coche, su departamento, paga sus cuentas, piensa por sí misma sin imponer nada, no te suelta su historia traumática como si fuera parte de una bienvenida. Es una adulta que maneja su vida con madurez. Se reía de mis bromas, no con esa risa fingida, sino con verdadera gracia. No parpadeó raro cuando mencioné que tengo hijos. No me trató como si estuviera defectuoso. Y lo mejor, no me vio como un plan de retiro con piernas. Me hablaba como a un hombre, no como a una oportunidad. Nos mantuvimos en algo tranquilo, cenas, conversaciones largas, sin presiones. Nada de ambigüedades, ni silencios incómodos, ni frases tipo necesito espacio, pero préstame tu tarjeta. Solo 2 personas adultas, compartiendo sin juegos. Un fin de semana, un amigo en común publicó una foto grupal. Todos sonrientes. En el fondo aparecíamos ella y yo, sentados uno junto al otro. Ni abrazados, ni haciendo pose. Nada evidente, solo estábamos ahí. Pero bastó eso. Esa misma noche, me llegó un mensaje de voz. 3 minutos completos de Elena llorando. De verdad llorando. Ese llanto que nace cuando se te cae encima el peso del ya es tarde. Decía que extrañaba a su familia, que había cometido un error, que tal vez podíamos empezar de nuevo, con calma, que en ese momento no estaba bien mentalmente, pero que había tenido tiempo para pensar, que aún quedaba algo entre nosotros, que había dejado ir algo valioso. No se quedó ahí. Unos días después, me llamó. Tarde. De esas llamadas que te asustan porque parecen anunciar una desgracia. Atendí. Lloraba, pero de forma fea, desgarradora. Me dijo que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió, que pensó que yo nunca me iría, que creyó que era solo una fase, que nunca imaginó que me alejaría de verdad. La dejé hablar, no la interrumpí en ningún momento. Solté el teléfono en altavoz sobre la mesa y solo escuché cómo se quebraba mientras intentaba explicar lo que antes ni siquiera se había tomado el tiempo de entender. Cuando al fin se quedó en silencio, me lanzó una pregunta que parecía más una súplica disfrazada. ¿Te parece si hablamos en persona? Respiré hondo. Había un viejo reflejo en mí que quería acceder, pero ese impulso murió antes de llegar a la superficie. No creo que eso sea necesario, respondí con voz serena, y corté la llamada sin más. No hubo reproches, ni gritos, solo un cierre limpio y definitivo. Y lo curioso de todo esto es que no sentí ninguna clase de victoria, ni alivio extremo, solo una claridad que me dio paz. Porque cuando alguien empieza a valorar lo que tenía justo en el momento en que ya no lo tiene, no lo hace por amor, lo hace por ausencia, por vacío, por necesidad. Yo, en cambio, ya no necesitaba nada, no de ella, no de su arrepentimiento, porque hoy estoy donde quiero estar, con alguien que me ve por quien soy, no por lo que le puedo ofrecer, con alguien que no arrastra sombras del pasado ni pone condiciones disfrazadas de afecto. Y aunque no sé qué vendrá después, sé que por fin estoy en un lugar donde no tengo que mendigar espacio, respeto ni cariño. Y eso lo dice todo.